Santiago capítulo 1, verso 17, nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto es interesante porque a veces hablamos de los dones del Espíritu, pero creo que es necesario hacer una pequeña diferenciación entre lo que son los dones, las gracias y las virtudes. Porque aquí está diciendo toda buena dádiva. ¿Cuáles son las dádivas? Cuando dice toda buena dádiva, está hablando de algo muy general. Y yo quiero decirle que esas dádivas, para mí, son los dones, las gracias y las virtudes. Cada una de ellas tiene una función específica. Y dice que eso viene del Padre de las luces. Está hablando de luz, está hablando de iluminaciones, está hablando de algo tipo sefirot, más o menos como el sefirot, una, una emanación de luz, porque Él es luz. Dice que Él habita en luz inaccesible, el Padre de las luces, el Padre de las gracias, el Padre de los dones, el Padre de las virtudes, el Padre de las luces. ¿Para qué Dios hace esto? Para hermosear a la iglesia, para embellecer a la iglesia. Y miren qué interesante cuando hablamos de esto. ¿Qué son los dones? Yo creo que vamos a empezar por el más fácil. Creo que son los dones del Espíritu porque supongo que usted como cristiano, supongo que usted como persona que va a la obra de Orange, o usted que tal vez está en una de las iglesias afiliadas a nosotros, o usted que es hermano en Cristo Jesús, que tal vez está en otro ministerio, en otro país y conoce de la palabra del Señor. Me imagino que estará más familiarizado con lo que son los dones espirituales, ¿verdad? ¿Qué es un don? Si usted lo investiga en los diccionarios y lo investiga en los lugares donde se pueden estudiar la etimología de las palabras, el don es algo que uno no tenía, pero que Dios se lo regala. Un don es un regalo. Usted no nació siendo profeta. Pero cuando vino a Cristo, el Espíritu Santo le otorga un don. Y de pronto usted, que ni soñaba, ni veía visiones, de pronto empieza a oír voces, que es el Espíritu Santo, el ángel del Señor hablándole, empieza a tener visiones, empieza a tener revelaciones, porque usted no nació así, pero le dieron el don. Entonces el don es algo con lo que uno no nace, pero que Dios se lo da a uno vía Espíritu Santo. Dice aquí en el diccionario que es un poder, una fuerza, una capacidad especial, una gracia para hacer algo eficazmente, un regalo. Los dones del Espíritu Santo no se nace con ellos, se reciben. Los dones del Espíritu Santo son un regalo gratuito que Dios nos da. Pero esos dones, que no nacimos con ellos, tal vez no nacimos hablando en lenguas, y de pronto el día de hoy usted habla lenguas, la famosa glosolalia, pero eso es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene por Cristo. Si una persona no ha recibido a Jesucristo, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como consecuencia del envío del Señor Jesucristo. Así que para poder recibir el Espíritu Santo, primero tenemos que recibir al Señor Jesús
de todo corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Consecuencia de eso, Él envía del Padre el Espíritu Santo de Dios. Y por medio del Espíritu Santo vienen estos dones. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellos, pero quería explicarle que un don es algo que uno no tiene, pero que a través del Espíritu Santo Dios nos regala ese don. Nos da ese poder, como dice aquí, un poder, una fuerza, una capacidad especial, una gracia para hacer algo eficazmente con poder. Los dones del Espíritu Santo son regalos. Otra de las cosas que estamos hablando es la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia con la gracia es que usted nació con la gracia. Hay gracias que están en usted desde que nacieron, ¿verdad? Aquí en el diccionario, la palabra gracia, etimológicamente viene del latín gratia, y de ahí viene gratis, obtenido sin merecerlo, algo que se obtiene sin merecerlo, sin merecimiento. Pero una gracia es una cualidad o un conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o la cosa que las tiene. Es un encanto, un ángel, una desenvoltura, alguien que se sabe desenvolver bien, una belleza, una elegancia, un atractivo, una graciosidad. Es lo que está diciendo el diccionario. Punto número 2 dice, la gracia se tiene de forma natural. Se nace con ella. Usted nació con esa gracia. Dios, el día que usted nació, ya nació con la gracia esa. Jugar fútbol como Messi. Qué gracia más tremenda, ¿verdad? Que a veces hasta da molestia ver lo que tan fácil que le salen las cosas, ¿verdad? Pero es porque él nació con esa gracia. ¿Ve? Otra cosa que dice aquí, punto número 3, dice, es un atractivo independiente de la hermosura de las facciones en algunas personas. Un atractivo independiente. Una persona puede ser fea, pero si tiene gracia, cae bien, aunque sea fea. La gracia es como un espíritu que está en la persona. Un encanto, por eso dice un encanto, un ángel. Por eso hay gente que dice, esa persona tiene ángel. No, lo que tiene es una gracia, ¿verdad? Dice el punto número 4, es un don, un favor o beneficio obtenido sin merecimiento. Y es la verdad, que interesante, no cuesta nada. Dice punto número 5, concesión gratuita. Una gracia es una concesión que Dios te da de manera gratuita. Usted nació con eso. Mire qué tremendo. También dice, es un perdón o un indulto. Ya eso va, que le perdonan por gracia a la persona. Y bueno, la gracia entonces también es un poder, también es una fuerza, también es un encanto, un atractivo que tienen las personas, pero ya las personas nacieron con eso. Estábamos hablando de Messi, ¿verdad? Que para jugar fútbol, desde niño, claro, él entrenaba y todo, pero se necesita una gracia especial para eso. Es como oír cantar a Luciano Pavarotti. Por más que yo quiera entrenar mi voz, está muy difícil que yo le llegue a Luciano Pavarotti, a Laura Pausini, por ejemplo, ¿ve? La gente que sí sabe cantar, ¿verdad? Qué interesante, ellos ya nacen con eso. Julio Iglesias, por ejemplo, la voz que tuvo Camilo VI. Esa es una gracia, que ellos nacieron con eso. Y no les costó nada, no tuvieron que comprarlo. Fue gratuito. La gracia, el don, usted no lo tiene. Usted lo recibe después por el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo. La gracia no. La gracia, usted nació con esa. Pero también Dios te puede dar gracia. Te puede dar gracia, una gracia especial para lograr un propósito del Señor. Gracia viene de gratia,
es gratis. Gratis, no cuesta nada. Dios se lo da. La gracia, por lo general, las personas nacen con ella, pero Dios también le da gracia a alguien. Una gracia que tal vez usted no tenía antes, se la puede dar, pero a esa gracia le llamamos don, pero es una gracia. También es importante ver la diferencia con una virtud. ¿Qué es una virtud? Ya explicamos el don, ya explicamos la gracia, ahora vamos con la virtud. La virtud viene del latín virtus. Virtus. Dice aquí que es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos. Una virtud, una capacidad, un poder, dice aquí, una facultad, una potencia, una ventaja, una virtualidad. Punto número 2 dice aquí, es una eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Fuerza. Punto número 3 dice fuerza, vigor o valor. Poder. Punto número 4, poder o potestad para hacer una obra. Punto número 5, integridad de ánimo y bondad de vida. Bueno, una virtud entonces es un poder. Muy bien, es un poder. Esto es importante porque todo esto que estamos hablando nosotros, todo esto son las dádivas de Dios. Ahí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Incluso hay una serie de virtudes que no están señaladas de manera específica en la Biblia, pero que nosotros las podemos disfrutar. Aquí mismo en el libro de Santiago, donde en el verso 17 dice de toda buena dádiva, usted va a ver que dice el verso 5, capítulo 1, ahora me devuelvo al verso 5. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿ve? No todos tenemos la misma sabiduría, pero Dios nos puede dar a nosotros ese don. Por eso dice, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Dios te puede dar sabiduría. Eso es una de las cosas que nos falta en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Personas que tengan sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Ve? Entonces, aquí dice, si alguien se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y yo quisiera hablar el día de hoy de que todas estas dádivas y dones perfectos son gratuitos. Dios los pone a disposición de usted que me está viendo, de usted que me está escuchando. Pero dice que hay que pedirlo. Pídala a Dios. Si usted se ve falto de sabiduría, pídala a Dios. Si usted se ve falto de conocimiento, pídale a Dios esa gracia. Si usted se ve falto de algo, dice pídalo. Qué tremendo es esto, porque aquí también me explica cómo hay que pedirlo. Dice, verso 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre o esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre o mujer, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El dudoso no recibe. El tembloroso no recibe. Para poder recibir una virtud que tú no tienes, un don que tú no tienes, una gracia que tú no tienes, pídala al Señor. Y dice que Él se la va a dar con la condición de que cuando la pida,
la pida con fe, sin dudar, lo dice. Por favor, léalo. Me gustaría que fuera a buscar su Biblia, porque hoy vamos a trabajar un poquito con la Biblia. Dice, verso 6, pero que la pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que la lleva de aquí para allá el viento, que la mueve de aquí para allá. Y dice en el verso 7 que el que duda no piense que va a recibir algo de Dios. El que duda no recibe nada. Esto es tremendo porque ¿cuál es el propósito por el que Dios da estas buenas dádivas? ¿Por qué Dios le da a la iglesia estas dádivas? ¿Cuál es el propósito de darle a la iglesia estas glorias tan especiales, estas virtudes? Estas virtudes, estos poderes. En el fondo, todos estos son poderes. Algunos de sabiduría, algunos de conocimiento, otros son de fuerza, para hacer milagros, para hacer algo eficazmente, para hacerlo efectivamente. Mire que una de las razones por las que Dios hace esto, la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 23 de Mateo. Resulta que Israel no quiso recibir a Jesucristo. Israel no supo reconocer el tiempo de su visitación. Entonces el Señor Jesús, en el capítulo 23, da como una elegía y empieza a recriminarle a Israel el hecho de que no lo recibiera como se supone. Israel habló de Jesús. Israel enseñó sobre Jesús. Israel profetizó sobre Jesús. Pero cuando Jesús vino, Israel no lo supo reconocer. Por eso usted va a ver que aquí, en el capítulo 37, le habla y le dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste, te negaste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Acuérdense que cuando él enviaba a sus discípulos, dice que en la casa que los recibieran, ahí se hospedaran, y la paz que iba con ellos iba a reposar en esa casa y se iba a quedar en esa casa. Pero que si en esa casa los rechazaban, entonces hasta el polvo de las sandalias tenían que sacudirlo, porque los rechazaron. Y eso fue lo que hizo Israel. Rechazó al Mesías. Por eso le está diciendo aquí, verso 38, vuestra casa se os deja desierta, vacía. Se fue la presencia del Señor de Israel. Se fue la gloria de Dios. Se fue de Israel. Eso es lo que le quiere decir. Y dice el verso 39, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis Baruch Haba, Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que ya a Jesús no lo van a ver más. Cuando vuelvan a ver a Jesús, lo van a ver en un representante. Él no va a venir directo con ellos. Es un representante porque dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Como Israel rechazó al Señor Jesús, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Entonces lo que hace Dios es alejarse del pueblo de Israel y acercarse a los gentiles. Y por eso, en el libro de Romanos, si usted quiere acompañarme, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que lo hemos explicado anteriormente, encontramos que Dios está trabajando ahora ya no con Israel, sino con los gentiles. Y por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo 10, en el verso 19, dice: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado diciendo: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como Israel rechazó al Señor Jesús, entonces Él los está llamando a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento. ¿Y cómo los está llamando a celos? Agarrando a los que no tenían la promesa y transfiriendo la promesa que le había dado a Israel, transfiriéndoselo a la iglesia y hermoseando la iglesia, embelleciendo la iglesia. Aquellos que no eran pueblo, ahora son el pueblo. Y eso es lo que molesta a los israelitas. ¿Cómo es que esos mexicanos, cómo es que esos americanos, cómo es que esos indígenas y esos chinos y esos negros, cómo es que ahora se dicen que son hijos de Dios? ¿Y cómo es que ellos ahora están hablando de lo que nosotros hablábamos? Entonces hay una contrariedad en Israel, y es porque no pueden creer que los gentiles, a quienes ellos nos consideraban perros, para los israelitas, los gentiles son como perros. Entonces viene Dios y agarra aquellos perros, agarra aquellos pueblos sin entendimiento, aquellos pueblos que no tenían promesa, aquellos pueblos nativos de otros lugares que le estaban sirviendo a otros dioses, que andaban engañados y en otros oficios. Y entonces viene la parábola de la gran cena. Yo no sé si usted recuerda, allá que hay una parábola de los invitados indignos. Esa está en Lucas capítulo 14, del verso 23 y 24. Cuando hace una gran cena, invita a esos invitados que ya tenía, pero ellos empiezan a excusar y a decir que tienen cosas más importantes que hacer que ir a la cena a la que los invitó el rey. Tenían que ir a probar una yunta de bueyes, uno se casó y tenía que ir a su luna de miel, y el otro tenía unos negocios que atender. Rechazaron al Señor. Ahora, esos invitados indignos representan a Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Agarra a sus siervos y les dice: vaya, busquen en los collados, busquen en las cercas, busquen en todas partes a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y tráigalos para que se llene mi casa. Son los invitados de última hora. Nosotros somos los invitados de última hora. ¿Por qué? Porque Israel no quiso aceptar el llamamiento. Israel rechazó el propósito y rechazó la invitación que Dios le había hecho. Entonces Dios va a los collados, a los cercados, a los callejones, a los potreros, a las montañas, y busca ciegos, cojos, tuertos, sordos, de todo, y los trae para que se llene la casa, para darles celos a los indignos, a los invitados indignos. Y esa es la bendición, que hoy nosotros como gentiles formamos parte de la iglesia, formamos parte del pueblo de Dios. Nosotros éramos un pueblo que no era pueblo. Yo, por ejemplo, nosotros venimos de un pueblo sin entendimiento. Yo no me puedo jactar de ser judío. Yo no me puedo jactar de ser israelita, genéticamente hablando, porque no lo soy.
El esperma de Abraham no está en mí. Lo que está en mí es la fe de Abraham, no el esperma de Abraham. Más poderosa es la fe de Abraham que el esperma y la descendencia genética de Abraham. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Le da a la iglesia dádivas, les da dones, le da gracias, le da virtudes para embellecerla, para hacerla hermosa. Es el hermoseamiento que Dios le da. Entonces, qué interesante que podamos nosotros darnos cuenta de lo que estamos disfrutando el día de hoy, especialmente en los últimos días. Recuerde que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cómo comenzó la gloria primera? La gloria primera está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, si usted quiere acompañarme, por favor. Ojalá tenga su Biblia accesible. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Nos dice el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta fue la gloria primera, la gloria con la que arrancó la iglesia, la gloria de arranque, pero dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hay una cosa muy interesante en esto. En el verso 4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la palabra 1100. Glosa, glosolalia. Pero en cambio, cuando dice aquí que cada uno los oía hablar en su propia lengua, en el verso 6, usa otra palabra. La palabra es 1258, dialectos. No es lo mismo glosolalia que dialectos. Por eso es interesante que entendamos. Dialectos se refiere a las lenguas humanas que hablamos nosotros, alemán, inglés, español, las lenguas humanas, otomí, los que hablan idiomas indígenas, chino, japonés, ¿qué le voy a decir? Portugués. Esos son los que él se refiere como dialectos. Pero la glosolalia se refiere más a los dones del Espíritu, a las lenguas espirituales, en otras lenguas en general, en otras lenguas. Y entonces usted va a ver que dice aquí que comenzaron, verso 4, a hablar en otras lenguas, glosolalia. Dice, según el Espíritu les daba habilidad. Estoy usando la versión de las Américas. Dice habilidad para expresarse. Amado hermano que me está viendo, esto me está diciendo a mí algo, a usted y a mí. Nos está diciendo que usted y yo podemos recibir habilidades que no teníamos. Usted y yo podemos recibir habilidades con las que no nacimos, virtudes con las que usted y yo no nacimos y no teníamos antes. Esto quiere decir que usted puede recibir gracias que no las tuvo en el momento de nacer. Esto es lo que quiere decir, que usted puede de manera sobrenatural
recibir una habilidad. En este caso está hablando de la habilidad para expresarse, de la habilidad para la glosa, habilidad para los dialectos. Pero puede ser también aplicable a otras habilidades, habilidades que usted no tenía antes. Los dones del Espíritu, por ejemplo. El hablar en público. Por eso Pablo pedía que oraran por él, para que Dios le diera denuedo, el denuedo en la predicación, esa gracia. Pablo dice que él nació torpe de lengua, igual que Moisés. Dice Pablo que él sabe que su figura no era impresionante y que su hablar era lento. Así dice el apóstol Pablo, era lento. O sea, lo que quiere decir en ese momento es que no era muy diestro en la predicación. Pero dice que no, ahora ya no era él el que predicaba, sino la gracia de Dios en él. Qué bonito cuando es así. No es algo, yo no nací con esa gracia, pero Dios me dio esa gracia para lograr su propósito, para alcanzar y cumplir con un propósito. Dios es capaz de darme una habilidad sobrenatural para que yo alcance un propósito de Dios. Por eso, qué interesante. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y para qué le da eso Dios a la iglesia? Para embellecerla, para hermosearla, para llamar a celos a Israel, para demostrarle a Israel que aunque nosotros éramos como perros, los gentiles, lo despreciable, lo vil, lo desechado del mundo, lo que no es. Por eso qué interesante que Dios haya escogido lo necio del mundo para avergonzar al sabio, lo débil para avergonzar al fuerte. ¿Y cómo lo hace? Hermoseándolo, dándole una gracia, dándole un don, dándole una virtud. Y la gente decía, pero ¿quiénes son estos hombres? Si estos se ve que no saben hablar, pero reconocemos que andaban con Jesús. ¿Y de dónde han agarrado estos tanto poder? ¿Y de dónde han agarrado estos poderes de sanidad para hacer caminar a los cojos en la puerta de la hermosa? ¿Cómo es posible que dejen ciego al mago? ¿Cómo es posible que sanen a los enfermos al punto de que se llevaban delantales del cuerpo de Pablo para ponérselo a los enfermos y los enfermos se sanaban? Es una virtud, la virtud de Pedro, que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hasta la sombra de Pedro liberaba a los endemoniados. Pedro no tenía eso antes. Pedro, igual que yo, éramos unos inútiles antes. Pero Dios nos vino y nos dio eso. Y qué bonito hablar de Pedro. Pero los que somos de Obra de Orange, los veteranos que ya sabemos cómo comenzó el ministerio. Hermano, yo nunca en mi vida había echado un demonio en mi vida. Nunca en mi vida había echado un demonio. Había visto a personas que hacían exorcismo. Había visto sacerdotes católicos que realizaban exorcismos. No sabía yo ni la diferencia entre lo que es una liberación y lo que es un exorcismo. Yo no lo sabía. Pero de pronto, el Señor me llama al ministerio después de los 33 años y no sé ni cómo, orando, la gente empezaba a endemoniarse sin que yo supiera qué era lo que estaba pasando, qué era lo que provocaba aquello. ¿Qué fue eso? Una gracia. Eso es lo que fue una dádiva de Dios en razón del ministerio que se iba a desarrollar. Yo no tenía eso. Eso me fue dado después. Eso de la palabra de autoridad, el decirle a un demonio, te sujetas en el nombre poderoso de Jesús. Y mirar esas reacciones cuando uno habla, cuando uno tira una orden al aire y ver cómo reacciona el espíritu de aquella persona.
Eso yo no tenía, ni sabía de eso, hermano. Nada. Pero ¿qué pasó? Que recibimos una gracia, algo inmerecido. Por eso estamos hablando de los dones y las gracias. Recibimos un poder que no merecíamos. Y lo más interesante es que no nos costó nada. No tuvimos que pagar para comprarlo como el mago, como Simón, que quería pagar para que le dieran ese poder. No, ese poder es gratis. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso explicamos, el don es algo que usted no tenía, pero que Dios se lo da gratuitamente por medio del Espíritu Santo. Una gracia es una bondad, un poder, algo que lo hermosea a usted desde que nació, pero también usted lo puede recibir después como un don del Espíritu. Y las virtudes que ya las explicamos. Ahora, qué interesante observar que dice que el Espíritu le daba habilidad para expresarse. O sea que hay habilidades que usted puede recibir por el Espíritu. Más, si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 8 en adelante, están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Dice el verso 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Dice, por el Espíritu. Esto quiere decir que usted necesita recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tal vez alguna persona católica me esté viendo. Usted necesita recibir a Jesucristo como su único Salvador. Esto implica que nosotros tenemos que estar conscientes que el único que murió en la cruz del Calvario para salvarnos fue el Señor Jesús. Tenemos que salir de la confusión de las vírgenes, la confusión de los santos, la confusión de las candelitas encendidas a otros seres humanos. El único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos es solo uno, el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesucristo, el Señor. No son las vírgenes, ni son los santos. Ahí se cae en idolatría. Pero si nosotros entendemos eso, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El que va a profetizar es el Espíritu Santo. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso nos está diciendo el libro de Apocalipsis allá en el capítulo 19. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No dice que es el testimonio de la Virgen, con el respeto que me merecen los señores católicos. No dice que es el espíritu de San Judas Tadeo. No dice que es el espíritu de San Miguel. Dice clarito, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús, y solo de Jesús, es el espíritu de la profecía. Si va a haber profecía que viene de parte de Dios, va a ser dada por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo. Nos va a llegar a eso. Ahí no habla de la Virgen, ahí no habla de nadie más, que solo el Espíritu el testimonio, dice, el testimonio de Jesús. Ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es importante entender eso, porque es a través de Jesús que nos viene el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos viene la palabra de sabiduría, los dones del Espíritu, los 9
dones del Espíritu. Usted lo puede ver en capítulo 8, 9 y 10. Ahí habla de palabra de sabiduría. De pronto apareces sabio, de pronto apareces, empiezas a tomar decisiones correctas, con sabiduría. Pero es que es la sabiduría de Dios. Dice aquí también, a otro dice palabra de conocimiento. De pronto empiezas a hablar y te das cuenta y a hablar de lo que le pasa a otro sin que nadie te lo haya dicho. Empiezas a decirle a alguien todos los detalles de su vida, aunque nadie te las ha contado y nadie se las ha dicho. Ese es el espíritu de conocimiento. Y es gratis. Es por haber recibido a Jesucristo que el Espíritu Santo te da estos dones, los dones del Espíritu. Según el mismo Espíritu, dice aquí. A otro, dice el verso 9, fe por el mismo Espíritu. Dice, dones de sanidad por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. Estas son habilidades que no teníamos. Estos son habilidades y poderes con las que nosotros no nacimos, pero que Dios de manera gratuita, para embellecer a su novia, para embellecer a su esposa, que es la iglesia, Dios lo da a la iglesia para hermosearla, para llamar a celos a los que lo despreciaron a él. Y dice aquí, a otros profecía. O sea, la profecía. ¿Cómo es posible que den profecía a nombre de la Virgen? Eso es una terrible confusión. La Virgen, así dice la Virgen María. Eso no puede ser. Eso es una idolatría. Qué tremendo es. Dice aquí a otro discernimiento de espíritu. De pronto te quedas viendo a alguien y disiernes con qué espíritu viene esa persona. Disiernes con qué espíritu está hablando. De pronto oyes una profecía y disiernes. Ese no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de manera sobrenatural, de manera gratuita, Dios te da ese discernimiento. Nadie te puede engañar. El que tiene ese discernimiento, nadie lo engaña. Mire qué bonito. Y dice aquí a otro, diversas clases de lenguas. La glosa. Y qué tremendo aquí. Pablo dice, si yo hablara lenguas angélicas o lenguas humanas. Entonces hay lenguas espirituales, lenguas angelicales y lenguas humanas. Glosas. Por eso puede ser que una vez, tenemos un señor ruso ahí en la iglesia, el hermano Vladimir, no me acuerdo el apellido, no lo puedo pronunciar tampoco. Hace muchos años recuerdo cuando él llegó, lo que lo hizo quedarse en la iglesia Vladimir fue que oyó una rusa que estaba dando profecía. Y me llegó a decir a mí que quería conocer la persona rusa que estaba allí. Y no había ninguna rusa, ni tampoco se estaban haciendo los rusos. Era que estaba hablando en lenguas. Y cuando ella estaba hablando en lenguas, Vladimir estaba entendiendo en ruso. Es que esas son las cosas bonitas del espíritu. Una habilidad. ¿Sabes lo que es estar hablando de glasnost y de la perestroika y ni siquiera sabe lo que está diciendo? Porque según ella lo que estaba hablando eran lenguas, pero el hermano Vladimir estaba escuchando en ruso. Esas son las habilidades sobrenaturales y son gratis. Se pueden pedir. Todas estas cosas usted las puede pedir. Pero dice Santiago que si las pide, pídalo con fe, sin dudar. Porque el que duda no recibe. Ahora, aquí dice que hay otros, interpretación de lenguas. Hay gente que interpreta las lenguas. Miren, no se pueden dar profecías en lenguas, porque si se dan en lenguas, ¿quién las va a entender? Pero si hay un Vladimir que está entendiendo qué fue lo que dijo en ruso, Vladimir tiene que pararse y decir, el mensaje quiere decir eso y eso y esto y esto. Interpretación de lenguas. En este caso, no era realmente una lengua angelical ni una lengua espiritual, sino que el hermano ruso estaba escuchando una profecía en idioma ruso.
no estaba interpretando una lengua del cielo, sino una lengua terrestre. Lenguas humanas y angélicas, dice. Bueno, ¿por qué hablamos de este asunto? Porque Dios nos da eso a nosotros, para que la iglesia sea hermosa, sea bella, sea llena de sus adornos. Esos son los adornos que a Dios le agradan. A Dios no le gusta Maybelline. A Dios no le gusta Louis Vuitton. Al Señor no le andan gustando los relojes Gucci. Por eso tan preocupados por tener el reloj ese que se conecta con el teléfono. A Dios no le interesan esas cosas. Lo que Dios ve es el hermoseamiento con los regalos, con las joyas que Dios le ha dado a la iglesia para que se vea hermosa, para que brille, para que se vea su esplendor y su gloria. Y por eso es que le da dones, gracias y virtudes. Si usted quiere alguna, dice Santiago, pídala, pero pídala sin dudar, pídala sin fe. Qué tremendo que todo esto que estamos hablando de los dones, de las gracias, de las virtudes, en el fondo, esas joyas son unciones, son diferentes tipos de unción, son personas, son espíritus, los dones, perdón, las unciones son espíritus que salen o que son asignados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu los asigna. El Espíritu Santo de Dios asigna las diferentes unciones. Asigna esos espíritus de poder. Esos espíritus, qué bonito cuando Dios te da ese espíritu, una gracia. Te da un espíritu de gracia y esa gracia, aunque sea la persona fea, la hermosea. Mire, usted no necesita ir donde el doctor Chugay. Hay gente que andan ahí ahora poniéndose Botox. Las mujeres poniéndose inyecciones aquí, inyecciones allá, silicona por aquí, silicona por el otro lado. Y cada vez se ven más feas y más horribles. Y viera cuando se les poncha. ¡Qué terrible! Se le poncha y tienen que andar ahí todas así, ponchadas las dos. Esos no son los hermoseamientos que Dios quiere ver en usted. Dios quiere hermosearte. Dios quiere ver que fluye la profecía, que fluye esa sabiduría que viene de Dios. Al aconsejar a alguien, al hablar con alguien, ese espíritu de sabiduría fluye a través de ti. El conocimiento. Dice el Señor que tú tienes algo que corregir y cuando lo corrijas, la presencia del Señor va a llegar a ti de manera poderosa. Y si no sabes qué es lo que tienes que corregir, dígamelo y yo le voy a decir qué es lo que Dios quiere que usted corrija en su vida. Dígamelo y yo se lo digo. Eso se llama espíritu de conocimiento. Dice el Señor que no puedes seguir viviendo en la forma que estás viviendo, ni practicando el sexo que estás practicando. Corrige eso y el Espíritu de Dios fluirá poderoso en usted. Yo tiro la palabra. Yo sé que hay un espíritu de conocimiento que está dando testimonio en el que lo está recibiendo. ¿Yo nací con eso? No, yo nací. Como dijo uno de los profetas, no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero. Pero a Dios le plació darme un don, un regalo, la palabra de autoridad.
Por eso cuando nosotros hablamos y encaramos al espíritu de brujería, al espíritu de hechicería, la palabra de maldición, y la llamamos por nombre, palabra de maldición, de pobreza, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, y uno le quita autoridad. Usted mira cómo reaccionan los espíritus. Usted ve el testimonio los domingos en la obra de Orange. Yo quiero decirle esto porque Dios quiere hermosearte a ti. Yo sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, no solo por la situación económica que el mundo está ahora, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, los problemas que hay ahora con el comercio internacional. Se ha provocado un efecto dominó en la economía. Países que están en pobrezas tremendas, ¿verdad? Y aquí mismo en Estados Unidos, la indigencia, las personas homeless, las personas que no tienen dónde dormir y dónde vivir. Ahora están pasando momentos difíciles porque los índices de indigentes se ha disparado y las grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago están experimentando el crecimiento de personas, el crecimiento del número de personas que no tienen dónde vivir, que duermen en los parques, que duermen en las plazoletas, y en fríos como los que está haciendo ahora. Hay gente que muere de frío en esos lugares debajo de los puentes, en los parques, en las plazoletas. Yo sé que hay una situación difícil, pero Dios es especial para las situaciones difíciles. Por eso yo te digo hoy, Dios quiere hermosearte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que brilles para glorificarse Él en su iglesia, para glorificarse Él en la vida suya. Cuando no hay, es cuando Él da más. Dios es especialista para los malos tiempos. Él es especialista de aparecerse en los malos tiempos para demostrarle al mundo que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. Pero tú vas a tener que venir el domingo o venir en cualquier momento en tu casa a buscar la presencia del Señor. Para que puedas acercarte con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo quisiera orar por usted el próximo domingo, si usted puede llegar a la hora de Orange. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría orar para que usted reciba la gracia, el don, la virtud que usted necesita para poder salir adelante? Para que usted reciba de manera sobrenatural esa habilidad que en este momento usted está necesitando para salir arriba, para lograr la victoria, para vencer, para que usted salga victorioso en la situación que usted está atravesando en este momento. Para eso Él nos dio dones, gracias y virtudes, habilidades sobrenaturales que nos pueden llegar a nosotros. Si tenemos fe, las podemos recibir por medio del Espíritu Santo de Dios. Tenga fe, aliéntese su corazón, no se desaliente. Los días de Navidad y de fin de año son días para mucha gente de depresión, son días de tristeza para muchas personas, son días melancólicos para mucha gente. Gente que se hunde en el alcohol, gente que se refugia en las borracheras, gente que se refugia en las drogas, gente que quiere perder su conciencia consumiendo sustancias estupefacientes para olvidarse de los tremendos problemas del alma que tienen ellos. Pero Dios tiene otro plan contigo. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere darte dones espirituales, gracias y virtudes para que tú salgas adelante y Él pueda glorificarse en tu vida y que tú seas un testimonio de que Dios es capaz de hacer hasta lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Pero crea, venga a la iglesia creyendo, acerque a la iglesia creyendo, reciba los dones espirituales creyendo, reciba el don profético creyendo, reciba el don de la sabiduría y el don del conocimiento, pero créalo. Venga a creer a la iglesia, venga a recibir a la iglesia. Acuérdese de las palabras de Santiago. El que se siente corto en sabiduría o en cualquier otro don, pídalo a Dios, pero pídalo creyendo. La única manera de recibir estos dones del Espíritu, estas habilidades sobrenaturales, estos poderes, estas gracias, estas virtudes, es creyéndole a Dios de todo corazón. Y acuérdese, Dios se glorifica más cuando la gente piensa que es imposible, cuando la gente cree que no se puede, cuando el tiempo es más difícil para algo. Ahí es cuando Dios lo va a hacer, para que no le quede duda a nadie de que Él es Dios y de que Él hace como quiere. Quiero invitarlos a los que están aquí en el sur de California. Para el próximo domingo queremos ungirlos a ustedes para que usted pueda recibir el don, la gracia que usted necesita para salir victorioso de las batallas que usted tiene. Cada uno de estas habilidades espirituales, cada una de estas dádivas de Dios es gratuita. Es gratuita. Lo único que se le pide es creer. Venga creyendo que se le va a poner aceite y que usted va a recibir. Se le va a poner aceite y usted va a recibir una habilidad, usted va a recibir una dádiva de Dios, usted va a recibir un don, usted va a recibir una gracia, usted va a recibir una virtud espiritual, un poder espiritual. Venga creyéndolo y lo va a recibir. Muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y lo esperamos en la obra de Orange este próximo domingo, pasado mañana, a la 1:30 de la tarde, en el 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California, pegaditos a Disneylandia. Lo esperamos el próximo domingo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.